Muy buenas, gente. El día de hoy lo que quiero mostrar es más o menos cómo se configura Yuzu, Sudachi, Citron y todas las iteraciones de Yuzu para Android. Las configuraciones sí son bastante diferentes a como era en Skyline. La mayoría de la configuración no la van a tener que mover, pero como quiera voy a explicar punto a punto cómo funciona, más o menos lo que yo entiendo, lo que ya he probado, lo que me funciona. Empecemos por el primer apartado, opciones avanzadas, sistema. Device name es el nombre de la consola. Esto normalmente se representa como que es el nombre que aparece en el sistema cuando entras a algún juego, te parece que como el nombre de la cuenta y cosas así. Entonces normalmente yo le pongo simplemente mi nombre y ya. Límite de velocidad, creo que todos saben qué significa esto. Normalmente no necesitas moverlo, pero en caso de que quisieras que un juego en específico fuera más lento, cosa que obviamente no es recomendable, o en casos muy específicos como pasa con Zelda Breath of the Wild, que en caso de que quites el límite de velocidad o lo establezcas por encima del 100%, suele provocar que el juego vaya más rápido, que vaya mejores FPS. No que vaya más acelerado, sino más bien que si te lleva 20 FPS te termine yendo a 25 o 30. ¿Por qué pasa exactamente eso? No tengo idea, pero desbloquear el límite normalmente hace que vaya mejor el juego. Con la excepción de que en zonas cerradas que vaya más rápido el juego puede que se pase de los FPS que normalmente debería ir, y ahí sí te vaya acelerado, en cuyo caso ya no te conviene tenerlo desactivado, pero es un fenómeno que sucede normalmente con este juego en particular. Modo sobremesa o modo dock. Bueno, aquí simplemente si está desactivado se va a ejecutar como si fuera el modo handled, el modo portátil, que los juegos normalmente se ejecutan en menos resolución, y algunos juegos suelen quitar efectos gráficos para que dure más la batería. Normalmente, si no tienes un teléfono muy potente, te conviene jugar con el modo handled. En caso de que el teléfono te lo permita, pues jugar con el modo dock. Hay juegos particulares que no funcionan si no están en un modo, ya sea dock o handled, por temas de compatibilidad del emulador. De normal viene activado, yo normalmente lo tengo activado y no he necesitado desactivarlo en ningún caso hasta ahorita. Pero sé que puede pasar, como ya pasó con Skyline. Use Audio Stop. Eso no estoy muy seguro de qué es lo que significa. Normalmente parece que lo que quiere decir es que detecta cuando el audio no funciona y puede provocar un crasheo y evita que se crashee. No estoy muy seguro cómo funciona, no es relevante, normalmente no necesitas moverlo a eso. Región emulada, bueno, aquí le pones la región que más te convenga. En este caso yo puse la de Estados Unidos. Normalmente creo que viene la de Estados Unidos por defecto. No veo razones para cambiar la región del emulador, la región de la consola, pero ahí está la opción. Idioma emulado, bueno, este sí que es importante porque hay muchos juegos que tienen español latino, que tienen español España, que tienen diferentes idiomas. Si tú esto no lo configuras, te va a aparecer en inglés. Entonces es importante poner el idioma que manejas tú y así el juego te va a estar en ese idioma. RTC personalizado, parece que simplemente es el reloj del sistema, que puedas configurarlo en caso de juegos como Terraria y así, que tiene una época del año en la que aparece cierto ítem y podrías modificar la fecha para estar en ese ítem, en cuando spawne ese ítem y cosas así. No le veo mucho uso, lo normal sería no tenerlo activado, pero pues al que quiera ahí jugar así, pues lo tiene la opción. Pasamos al siguiente apartado, gráficos. Nivel de precisión. Bueno, normalmente volvemos a lo mismo, no es necesario moverlo, pero me ha pasado en algunos juegos que el nivel de precisión gráfico importa. Juegos donde las texturas parpadean, donde hay errores visuales, y poner una alta precisión provoca que funcione mejor, que no haya tantos crasheos ni nada. Las texturas que parpadeaban y eso dejan de parpadear. Eso sí puede provocar que el juego vaya más lento. Entonces es una opción que te puede servir para hacer que un juego funcione mejor, pero si no es el caso, pues simplemente ponlo en normal. Resolución. Bueno, todos saben qué significa la resolución, pero aquí hay un tema muy importante a explicar. He visto que hay mucha confusión, bueno, sobre todo lo había al inicio, de que había gente que estaba diciendo que estaba jugando los videojuegos en muy altas resoluciones.
pero otros que pensaban que estaban jugando a una resolución inferior cuando ponían aquí los múltiplos de resolución. O sea, ponían por 2x y creían que significaba que estaban jugando en 1440p. Y no es el caso. O sea, los dos números que aparecen hacen referencia primero al modo handled y luego al modo dock. Así es que en el modo normal, que sería 1x de resolución, sería que en el modo handled se ejecutara a 720p y en modo dock se ejecuta en 1080p. Si tú pones resolución por 2, como por ejemplo se va a ejecutar partiendo de la resolución 2K, que va a ser el modo handled, va a ejecutarse a 2K directamente, se brinca, no ni siquiera pasa por Full HD. Es un múltiplo, así es que se pasa a funcionar en 2K. Y en modo dock se pasa directamente a 4K, no pasa por 2K. Entonces poner 2X no es jugar a 2K, poner 2X es jugar a 4K. Hay juegos, hay teléfonos que sí pueden mover los juegos a 4K. No es nada muy loco. Como por ejemplo ahorita este teléfono puede mover los juegos a 4K. Muchos de los juegos los pueden mover a 4K. No es recomendable, puede provocar más crasheos y todo, pero potencia gráfica normalmente la tenemos. Inclusive con el Zelda Breath of the Wild, ya lo mostré en un directo. Y bueno, juegos 2D y eso, normalmente jugar a más resolución no te va a dar ninguna ventaja. Lo recomendable es jugar simplemente con el modo dock a 1080p y ya. En caso de que hubiera un juego en donde pudieras aprovecharlo, pones el modo 2X y pones el modo handled para que te funcione en 2K y así puedes jugar con un poquito más de calidad. Toma en cuenta que esto puede calentar mucho más el teléfono. Modo de sincronización vertical. Esto simplemente lo que hace es que evita que haya una desincronización entre el refresco de la pantalla, la tasa de refresco de la pantalla y la tasa de refresco del juego. Si no se sincronizan, normalmente lo que va a pasar es que la parte de arriba y la de abajo no van a coincidir y va a pasar lo que se conoce como teething, que es que la imagen se parte a la mitad porque un fotograma se empalma con el otro. Ese error visual, en según qué caso, puede ser muy notorio y muy incómodo. Normalmente no te afecta, normalmente es casi imperceptible. Y hay juegos en particular donde desactivar el modo de la sincronización vertical puede provocar que vaya más rápido o que vaya más lento, entonces es algo que tienen que probar. Tenemos diferentes modos. No tengo idea exactamente cómo funciona cada modo. He probado los diferentes modos, no noto diferencia, la verdad. Filtro de adaptación de la ventana. Este es un punto que considero muy importante, porque aquí es donde podemos aplicar un rescalado usando FSR. Hay diferentes modos, o sea, puedes poner simplemente que no se haga ningún rescalado, que sería vecino más próximo. Lo que va a hacer es que el juego se adapte a la resolución del juego. Si estás jugando en 720p y tu pantalla es 1080p, pues se va a ver pixelado, pero se va a ver nítido. Esto es muy útil para juegos que son 2D, que son de gráficos así de sprites, que ya son pixelar. Esos no requieren que se adapte la ventana porque se va a ver feo. Simplemente lo mejor es tenerlo así desactivado para que se vea nítido y se vea cómo se tiene que ver cada píxel. En caso de que el juego no sea así, sí te va a convenir activarlo. Hay diferentes opciones. Está el filtro bilineal, que va a hacer que se vea más borroso. El bicúbico creo que lo que hace es hacer algo parecido al vecino más próximo mezclado con el bilineal. No estoy muy seguro exactamente cómo va, pero a ojo, así como lo he visto, así se ve más o menos. También medio borroso. El gaussiano es horrible, ese ni lo actives. El Scale Force es algo parecido al FSR. No tiene del todo una mala calidad. No es una calidad más o menos aceptable. Y obviamente el mejor es el FSR. El FSR hace un sharpening, además de que adapta la resolución a la pantalla. Hace que se vea un poco más nítido. Suele dar una mejor calidad. No se compara con el FSR actual que se está manejando en computadoras, pero es mucho mejor que no tener nada. Aún así habrá juegos en donde te convenga poner simplemente que sea vecino más próximo. Yo he probado jugar con el FSR en los juegos de Mario y se ve precioso, se ve mucho mejor que jugar sin el FSR, entonces tómalo en cuenta. Normalmente lo mejor es tenerlo activado y puedes elegir el nivel de nitidez que aplique el FSR, porque normalmente es más cómodo tenerlo más o menos como un 60-70%. Pero si tú quieres puedes tenerlo al máximo y tenerlo todo así más, no definido, pero sí más marcado. No es como que vaya a ser magia, pero
va a hacer que se vea más nítido. Método de anti-aliasing. Bueno, esto es un poco complicado, pero básicamente es que aplica un filtro que hace que los bordes de cada personaje, de cada figura 3D dentro de los juegos, se alicen y no se vean unos dientes de sierra horribles. Normalmente tener esto activado da algo de calidad, sobre todo en pantallas Full HD y cuando estás jugando en 720p, entonces yo lo recomendaría activar, pero sí, esto sí consume recursos del teléfono. Sí puede calentar bastante el teléfono. No vale tanto la pena, pero en caso de que el juego te lo permita, que no sea tan pesado, que tu teléfono se caliente tanto, o tengas una potencia excesiva porque tienes un Red Magic o algo así, pues entonces sí actívalo, te va a dar una mejora de calidad. De normal lo mejor es tenerlo desactivado. Filtro anisotrópico. Bueno, este es un filtro que se aplica sobre texturas que están puestas en ángulo con respecto a la cámara. O sea, que no están viendo directamente a la cámara, sino que están así como en diagonal. Cuando eso pasa normalmente hacia el horizonte, hacia el final de la textura, la parte que está más lejos se empieza a ver borroso y lo que está más cerca se ve más clarito. Bueno, el filtro anisotrópico lo que hace es que pule ese efecto, o sea, ese que se ve borroso hace que se vea nítido. La verdad es que el filtro anisotrópico es uno de los filtros que más me gustan. Creo que sí da un componente importante a los juegos. Así que yo lo activaría. Lo pueden dejar en predeterminado, pero yo lo activaría. Eso sí, el filtro anisotrópico también consume bastantes recursos, tómenlo en cuenta. Ya probé con el filtro anisotrópico en los juegos en PlayStation 2, en el emulador DirectX 2, y sí impacta considerablemente en el rendimiento, entonces ahí tómenlo en cuenta. Aún así pueden activarlo en un 4x o algo así, algo tranqui para que no se vea tan mal. Pero si el juego me lo permite, lo pongo al máximo. La orientación, bueno, esto no es necesario moverlo, pero hay casos muy particulares, como que a lo mejor el notch te estorba en la pantalla, como que a lo mejor para poder conectar el control ocupas que el puerto USB que tiene el teléfono esté del otro lado. Y entonces ocupas que se voltee la pantalla y no te deja el teléfono voltear en esa dirección, pues entonces aquí podrías ajustar la orientación manualmente para que no te dé ese problema. Alineación vertical, bueno, esto lo que hace es colocar la imagen que estás viendo del juego, ya sea la puedes poner que esté en el centro y que haya franjas negras a los lados, porque no tiene modo panorámico real los juegos de Nintendo Switch. O puedes pasar que la imagen esté toda pegada a un lado y haya un rectángulo negro en un lado, o que toda está pegada hacia el otro lado y tengas un rectángulo negro del otro lado. Hay casos muy particulares en los que esto puede servir. Normalmente ponlo en el centro y ya. Estaría bueno que pudieras seleccionar manualmente la posición exacta, pero no, es nomás de 3 zonas: arriba, abajo o en el centro. Así es que pues normalmente déjalo así como está. El Picture in Picture lo que hace es que puedes hacer que se minimice el juego, el emulador, aún estando en un juego, se minimice como si fuera un video de YouTube Premium, así que se ponga en una ventana flotante mientras tú haces otra cosa. Esto puede ser muy útil para algunos juegos, o sea que estés haciendo algo dentro del juego y tengas que esperar y quieras mientras ver un video de YouTube o algo, o si tienes que contestar algún mensaje y quieres tener el juego minimizado, no sé. Hay casos muy particulares donde podría llegar a ser útil. Ahí está la opción para el que lo quiera. Esto consume recursos, consume RAM. Entonces, si no te da la RAM, puede hacer que se te crashee el juego. Normalmente yo lo tendría desactivado. No me gustaría que me quiero salir del juego, quiero minimizarlo por completo y se me quede ahí en una ventana flotante. Si no tienes potencia en el teléfono, puede que esto haga que se te trabe todo y batalles para quitarlo. Entonces, yo lo tendría desactivado. Caché de shaders en disco. Esto es un arma de doble filo. Por un lado, el tener los shaders ya compilados en el disco, que los compile y los guarden en la memoria, puede servir para que en la siguiente vez que tenga que cargar el shader ya no tenga que hacer ese cálculo. Por ese lado puede evitar que se te esté trabando el juego cargando shaders constantemente. Pero por el otro lado, en caso de que el emulador compile mal un shader, puede provocar
que ese shader mal compilado con errores se te quede y eso haga que se te crashee el juego y se te crashee el juego constantemente. Entonces tendrías que borrar el shader caché manualmente. Hay una opción ahí para hacerlo en caso de que no te quiera abrir el juego. Forzar velocidad máxima solo en Adreno. Esto no es necesario activarlo, pero lo que hace es que la GPU está al máximo de frecuencia. Tiene sus usos para hacer pruebas más que nada. Pero si tú lo dejas activado, lo que va a hacer es que va a calentar un montón. Hay que tenganlo desactivado. No conviene activarlo. Hay muy pocos casos donde vale la pena. Es más como para hacer pruebas. Usar shaders asincrónicos. Bueno, esto lo que hace es que en lugar de tener que esperar a que cargue todos los shaders para ya dar la imagen, puede irlos cargando conforme va jugando, conforme va avanzando uno en el juego, el mapa o lo que sea. Esto puede evitar que haya menos parones, pero puede dar pie a errores, al compilar los shaders que hagan que el juego o deje de funcionar o haga errores gráficos, entonces tómenlo en cuenta. Usar limpieza reactiva, eso normalmente no necesito activarlo. Habrá casos muy específicos de ciertos juegos que si no lo activas se genera algún error de ghosting o algo así. Ahí está la opción para que lo prueben en caso de que tengan algún error y quieran ver si se corrige con eso. Audio, normalmente aquí no hay nada que mover. El motor de salida, bueno, he probado estas opciones, pero la verdad es que no hay nada de razones para moverlo. Puede que a lo mejor un error se pueda solucionar haciendo esto. No hubo necesidad para que lo prueben, simplemente déjenlo en automático y ya. El volumen, bueno, ahí está la opción del volumen en caso de que quisieran que el emulador en concreto, el volumen que tenga sea menor al resto del sistema. Depuración, bueno, aquí pueden elegir el API para que se ejecuten los juegos y todo. No hay otra opción, nomás es Vulkan. Poner ninguno es simplemente que no se ejecuten gráficos, lo que haría que no puedas jugar ni nada, entonces opción irrelevante. Depuración de gráficos, bueno, más de lo mismo, son registros. Aquí hay un punto importante que si es el motor de CPU, se puede usar Dynamic Rec, que lo que hace es un recompilador dinámico, usa el procesador para hacer cálculos para poder compilar todo lo que tiene que funcionar de la lógica. O puede usar el código nativo de ARM. Esto normalmente hace que tenga mejor rendimiento. Pero si tiene cierta potencia es irrelevante. Yo lo he probado y como ya tengo cierta potencia en este procesador, poner una opción u otra no cambia nada. Aún así creo que según el juego se va activar o desactivar. Vas a ver uno u otro. Hay juegos que no abren con una opción o con la otra, pero en rendimiento no he notado diferencia. Aún así, según esto, con el código nativo, pues debería de ir mejor, debería funcionar más rápido. Pero les digo, eso será algo que tendrá más que ver con teléfonos menos potentes que el que tengo yo ahorita, entonces no lo puedo probar. No me afecta tanto, al menos en mi caso. Precisión de la CPU, bueno, esto también pasa como con los gráficos. Puede ser necesario que lo actives a que sea más preciso o impreciso según el juego. Normalmente no tienes que moverlo, así es que déjalo en automático y ya. Depuración de CPU también es irrelevante. Y bueno, restablecer predeterminados, todos saben qué significa, que te va a borrar toda la configuración y lo va a poner como estaba por defecto, en caso de que no sepas que le moviste y quieras que se arregle. Otra opción importante que tenemos aquí pues son los controles. No creo que sea necesario explayarme en cómo funcionan. Está aquí la opción de los drivers, muy importante porque según el procesador que tengas puede que los juegos no te abran sin un driver en específico, a veces para cada juego y cosas así. Simplemente pues es ir probando diferentes drivers. Ahí en mi página de Discord les voy a dejar los drivers o algún paquete de drivers para que los prueben, pero eso sí es puro probar. En mi caso tengo que usar a fuerzas el Mesaturnip Driver versión 25 revisión 7. A partir de la revisión 6 le dieron soporte a este procesador. Entonces sin esto puedo ejecutar algunos juegos, pero no todos me funcionan o funcionan con errores gráficos. Poniendo el driver ya se solucionó casi todo. Funciona bastante bien, ya teniendo ese driver me funcionan bien los juegos y todo. Aún queda mucho camino por recorrer, pueden todavía mejorar un montón. Administración de datos de Citron, bueno, ahí simplemente, o de Use o de Sudachi o lo que sea, en este caso es Citron. Ahí simplemente pues es para exportar las partidas, configuraciones y cosas así. Aquí lo importante es instalar el firmware
Simplemente le dan ahí y seleccionan el firmware, pueden instalar las Product Case y instalar Amiibos en caso de que tengas alguno. Lo más importante aquí es instalar las Product Case, que las tendrán que conseguir por su cuenta, lamentablemente, y el firmware. Ahí simplemente marcan dónde están y ya los instalan. Gestionar la carpeta de juegos, pues bueno, ahí nomás agregan el directorio del almacenamiento donde tienen los juegos, ya sea descargas o donde sea que los tienen. Les recomiendo que lo pongan en una carpeta dentro de descargas que tenga algún nombre alusivo a los ROMs que ya tienen ustedes, a los respaldos que tienen ya legalmente. Si no tiene carpeta, no te lo va a leer porque ahora las aplicaciones no pueden acceder directamente a descargas por temas de seguridad o algo así pasa, entonces puede dar errores. Creen una carpeta en la carpeta de descargas y ahí ya metan todos los juegos. Y bueno, todo lo demás no creo que sea importante. Verificar contenidos instalados, registros, abrir carpeta Citron, bueno, eso para meter partidas manualmente si quisieras. Y los temas en caso de que quieras personalizar el emulador. Tener el tema oscuro, tener el material U, ¿no? Entonces, un poco irrelevante, es nada más algo estético. Y bueno, pues ya teniendo todo eso, simplemente deslizas hacia arriba y se va a cargar. Va a cargar todos los juegos que tengas instalados en la carpeta que seleccionaste, con el driver que seleccionaste y simplemente clicas en cualquier juego. Puedes crear configuraciones personalizadas para cada juego, lo cual es muy útil. Así puedes ajustar las configuraciones para el juego que funciona con esas configuraciones y el resto de los juegos que tienen que tener otra configuración, pues funcionan con la otra configuración. Y pues nada, nos vemos, se me cuidan. Bye. Eso me prende. Lo siento, es que me excité.